Bueno, en la clase pasada entonces comenzamos con lo que es la teoría de conjuntos ZF. Vimos pues los axiomas, o por lo menos pues los axiomas iniciales, y ya estamos viendo como algunas consecuencias de esos axiomas. Ya vimos entonces que existen clases propias, ¿cierto? La clase de Russell y la clase de todos los conjuntos no son conjuntos dentro de ZF, sino que las vamos a llamar clases propias. Y también mostramos la existencia del conjunto vacío, es decir, de un conjunto que no tiene elementos, ¿cierto? Que para todo Y, es decir, para todo conjunto que usted tome, él no pertenece a X. Bueno, vamos entonces, ahora vamos a mostrar lo que es la unicidad del conjunto vacío. Entonces aquí vamos a usar la notación que tiene que ver pues con lo que es, no, aquí la notación pues de existencia única, ¿cierto? Recordemos que existencia única se usa, digamos, el signo de admiración después del existencial para indicar que existe un único X tal que satisface la propiedad pues, expresada a partir de la fórmula alfa. Y la podemos expresar por medio de una fórmula normal, pues sin este tipo pues, eh, como de operador adicional de unicidad, ¿cierto? Y no con los elementos que tenemos en la lógica de primer orden, la podemos expresar a partir de esta fórmula. La primera parte de esta conjunción nos está diciendo la existencia de un objeto que satisface la propiedad. Entonces, esta es la parte pues, que expresa la existencia. Y la segunda parte expresa la unicidad. ¿Y qué nos está diciendo? Si existen dos objetos que satisfacen la propiedad alfa, pues tanto X y Y como satisfacen la propiedad alfa, entonces ellos tienen que ser el mismo objeto. Vamos a mostrar entonces la unicidad del conjunto vacío. Nosotros ya eh, mostramos la existencia, ¿cierto? El teorema anterior fue precisamente la existencia, ahora vamos a mostrar la unicidad aquí. Existe exactamente un conjunto sin elementos, ¿cierto? Entonces existe exactamente un X tal que para todo Y, X no pertenece a Y. La existencia ya la demostramos, vamos ahora a mostrar la unicidad. Voy a escribirlo aquí en el tablero para hacerlo acá. Entonces, mire que aquí estamos hablando, pues sería como la propiedad, ¿cierto? La alfa de X que estamos diciendo que es único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Supongamos que hay dos objetos que satisfacen esta propiedad alfa, ¿cierto? Es decir, que dos conjuntos tales que ningún otro conjunto pertenece a esos conjuntos. Y a partir de los axiomas que tenemos, vamos a mostrar que esos dos conjuntos tienen que ser iguales. Recordemos que el axioma que nosotros tenemos para establecer la igualdad de conjuntos es el que llamamos axioma de extensionalidad. Que ese axioma de extensionalidad nos dice es que si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son los mismos, ¿cierto? Es decir, si dos conjuntos X y Y, un elemento Z pertenece a X y solamente si pertenece a Y eso pasa pues para todo Z, entonces esos dos conjuntos X y Y son los mismos, ¿cierto? Entonces vamos a usar precisamente ese axioma de extensionalidad. Entonces, ¿qué tendríamos que mostrar aquí? Vamos a tener aquí dos conjuntos, y aquí no X y Y, sino X y Z, porque el Y lo estamos usando acá, entonces vamos a comenzar a colocar acá, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar la unicidad, como les dije, pues ya la existencia ya está mostrada en el teorema anterior, ¿cierto? Unicidad, ya aquí, la unicidad en últimas que vamos a hacer que para todo par de elementos tomemos aquí X y tomemos un Z. Aquí también voy a usar como esta abreviación, ¿cierto? En lugar de colocar los dos cuantificadores, o sea, en lugar de colocar para todo X y para todo Z, como son el mismo cuantificador, entonces simplemente coloco una vez el cuantificador y separo las variables por las que se están cuantificando con comas, ¿cierto? Sería una abreviación de esto. Y lo que vamos a hacer es, si tanto X como Z satisfacen la propiedad aquí de alfa, ¿cierto? En este caso, ¿qué tendríamos? Que para todo Y no pertenece a X, aquí sería como el alfa de X, y coloquemos acá el alfa de Z, ¿cierto? Es que para todo Y no pertenece a Z, ¿cierto? Ahí estamos como suponiendo que tanto X
como Z serían conjuntos vacíos, ¿cierto? La propiedad que ahí es precisamente la propiedad sobre la cual queremos mostrar la unicidad. Entonces, a partir de eso, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a que esos dos conjuntos tienen que ser el mismo, ¿cierto? Lo que vamos a mostrar es la unicidad, que X es igual a Z. Eso es lo que vamos a mostrar aquí. Entonces, aquí partamos entonces, como vamos a demostrar esto, partamos suponiendo esto, ¿cierto? Y a partir, digamos, de suponer esto, lleguemos a esto. Tratemos de hacer eso por método directo. Pues pongámoslo acá todavía con listas pues, de fórmulas, todavía estamos siendo pues formales, ¿cierto? De aquí. Vamos a suponer que para todo y no pertenece a X, y para todo Z, perdón, y para todo X, para todo Y no pertenece a Z, ¿cierto? Estamos suponiendo entonces que X y Z son conjuntos vacíos, hipótesis. Hipótesis para... Profe, Sí. ahí se debe pues tomar, digamos, en realidad el para todo X, para todo Z, esa fórmula, y ahí lo que está haciendo es particularizar de una. No, vamos a demostrar esta fórmula de acá, ¿cierto? Toda esta fórmula. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mostramos esta implicación de aquí adentro, ¿cierto? Para X y Z, en este caso serían pues variables libres, ¿cierto? O sea que en últimas vamos a demostrar esta implicación para conjuntos arbitrarios, porque aquí ese X y Z son cualquier conjunto, ¿cierto? Y ya después, ¿qué hace uno? Generalice por X y generalice por Z y ya tendría eso de acá, ¿cierto? Normalmente cuando uno va a demostrar una fórmula de este tipo, como para todo X, alfa de X implica beta de X, ¿qué es lo que hace uno? Muestre primero esta implicación de acá, de adentro, y después generalice. Entonces es como lo que vamos a hacer aquí. Ah, claro, listo, profe. Listo, ok. Bueno, y aquí ¿qué tenemos? Entonces recuerde que la idea es tratar de llegar pues eh, o sea, a lo que necesitamos para poder usar el axioma de extensionalidad, y usando el axioma de extensionalidad llegar a que los dos conjuntos son el mismo, ¿cierto? Aquí X tiene que ser igual a Z. Pues para que sean el mismo conjunto, ¿qué tenemos que llegar? A que un elemento lleva a pertenecer a X si solamente si Y pertenece a Z, ¿cierto? Si eso lo logramos mostrar para todo Y, entonces por extensionalidad, ¿qué vamos a tener? Que X es igual a Z, ¿cierto? Aplicando extensionalidad. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer eso, vamos a tratar de obtener esa equivalencia a partir de lo que tenemos aquí como hipótesis. ¿Qué hacemos aquí? Entonces simplifiquemos. Para todo Y no pertenece a X, y para todo Y no pertenece a Z. Simplificación en 1. Y aquí también simplificación en 1, una simplificación izquierda y la otra derecha. Para deshacernos de esos cuantificadores, entonces vamos a particularizar por la misma variable. Ay, espérate, aquí escribí, ya quedó muy raro. Entonces vamos a particularizar por la misma variable, o sea, por Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? De 2 tenemos que Y no pertenece a X, particularización en 1, en 2, perdón. Luego, ¿qué tendríamos? También hagamos lo mismo con este otro. Tendríamos que Y no pertenece a Z, ¿cierto? Particularización en 2. Mire que como que intuitivamente ya logramos mostrar que estas dos cosas son verdades, ¿cierto? O sea, que Y no pertenece a X es verdad y que Y no pertenece a Z es verdad. Por lo tanto, entonces, Y pertenece a X sería falso y Y pertenece a Z sería falso. Entonces, tenemos dos proposiciones falsas, como las dos son falsas, son equivalentes, ¿cierto? Ahí estamos razonando semánticamente, pero vamos a llegar a eso sintácticamente.
¿Qué es lo que podemos hacer aquí entonces? 6 que tenemos. Agreguemos aquí como antecedente. Y no pertenece a Z, implica Y no pertenece a X. Estamos haciendo adición de antecedente en 4. En 4, ¿cierto? Y hagamos lo mismo en 6, que ahí tendríamos la implicación en el otro sentido. Tendríamos que Y no pertenece a X, entonces Y no pertenece a Z. Adición de antecedente, en este caso en 5. Listo. Por conjunción de 6 y 7 y definición del bicondicional tendríamos esa equivalencia, ¿cierto? Tendríamos acá que Y no pertenece a X, sí, solamente sí, Y no pertenece a Z. Es conjunción de 6 y 7 y definición de bicondicional. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Generalicemos, ¿cierto? Tendríamos, entonces vamos a generalizar por Y. Vamos a tener para todo Y no pertenece a X, sí, solamente sí. Ah, no, perdón, antes de generalizar, como estas dos negaciones son equivalentes, sus negaciones también son equivalentes, ¿cierto? Es que tendríamos aquí, Y pertenece a X, sí, solamente si Y pertenece a Z, ¿cierto? Sería como, eh, aquí le ponemos aquí, eh, negación de fórmulas equivalentes son equivalentes, ¿cierto? Negación de equivalentes son equivalentes. Y doble negación pues estamos usando ahí también. Doble negación en 8, ¿cierto? Porque por esa negación de equivalentes a equivalentes tendríamos que la negación de que Y no pertenece a X es equivalente a la negación de que Y no pertenece a Z, entonces eso es equivalente para que Y pertenece a Z. Ahí sí, entonces generalicemos. Es para todo Y, vamos a tener que Y pertenece a X, si solamente si Y pertenece a Z. Generalización en 9. ¿Listo? Ahora, por el axioma de extensionalidad, ¿qué tenemos? Que para todo Y pertenece a X, si solamente si Y pertenece a Z, eso implica que X es igual a Z. Mire que ahí en realidad estoy es particularizando en el axioma de extensionalidad, ¿cierto? Porque el axioma de extensionalidad dice que para todo X y para todo Z, o sea, estaría aquí generalizando universalmente sobre estas dos variables. Y aquí, pues, entonces estaría aquí en este caso particularizando pues, precisamente por esas variables. Entonces aquí, extensionalidad, axioma de extensionalidad. Extensionalidad o extensión, pues como lo llamé yo también en las diapositivas, listo. Luego por modus ponens tendríamos entonces que X es igual a Z. Listo. Y mire que ya aquí generalizamos sobre Y, pero Y no aparece libre en esta forma que tomamos aquí. Entonces, por teorema de deducción demostramos esta implicación, ¿cierto? Y aquí, ¿qué tendríamos? Ya no vamos a escribir, sino que, inclusive cuando hagamos eso, podemos ya para evitar el paso de mostramos esto por teorema de deducción, entonces tenemos esto, vamos a hacer un poco más fácil esa cosa. Entonces, digamos, como acá donde tomamos la hipótesis, ¿cierto? Es como si estuviéramos acá con esta línea señalando todo lo que depende de esa hipótesis, ¿cierto? Entonces, hasta aquí.
La demostración dependía de esa hipótesis. Y aquí en el paso 12, digamos que... Ay, todavía me quedó faltando. Y aquí, en el paso 13, decimos ya que aquí mostramos entonces que para todo, pues esa primera fórmula que tenemos aquí como hipótesis, de todo eso pues que encerramos ahí, para todo y no pertenece a X, y para todo y no pertenece a Z, eso implica a X es igual a Z. Y aquí vamos a decir que por teorema de deducción, pues para no tener que escribirnos que mostramos esto, entonces por teorema de deducción sale esto, ¿cierto? Aquí nosotros pues ya estamos verificando pues como las condiciones para aplicar el teorema de deducción. Y aquí ya somos pues como más conscientes de cuáles son las reglas que hay que poner y de que las estamos cumpliendo, ¿cierto? Ya que vamos a ir aquí, digamos, evitando detalles en eso, teniendo en cuenta pues que ya somos conscientes que les estamos cumpliendo. ¿Listo? Y por generalización, entonces tendríamos eh, lo que nosotros estábamos buscando, ¿cierto? La voy a poner aquí. 14, entonces sería para todo X y para todo Z. Voy a colocar acá esto de acá. Tengo que escribir otra vez todo esto. Pongamos aquí, pongámosle esto aquí alfa de XZ. ¿Listo? Generalización dos veces en 13. ¿Cierto? Bueno, aquí estamos haciendo pues formalmente y siguiendo pues la definición de qué es lo que tenemos que mostrar y toda la cosa pues así muy rigurosamente. Ahora, ya cuando, de aquí en adelante, cuando vamos a mostrar unicidad de alguna propiedad, simplemente suponemos que hay dos objetos que satisfacen la propiedad y llegamos a que esos dos objetos son los mismos y ya, con eso va a ser suficiente porque ya sabemos entonces que después uno aplicando esos otros dos pasitos tiene pues exactamente la fórmula que nos expresa la unicidad, ¿cierto? A estos dos últimos pasitos nos vamos a comenzar a ir saltando, ¿cierto? Listo, ¿dudas ahí con respecto a esa demostración? ¿O todo claro? Claro, listo. Entonces volvamos a la diapositiva. Como ya mostramos entonces que existe un único objeto que satisface esa propiedad de que no tiene elementos, vamos a ponerle un nombre a ese objeto, a ese conjunto, y lo vamos a llamar el conjunto vacío. Y vamos a usar este símbolo, que es como un cero ahí tachado, ¿cierto? Para representar el conjunto vacío. ¿Listo? Entonces mire que ya inicialmente en el lenguaje de ZF nosotros no tenemos ninguna constante, tenemos solamente dos símbolos de predicado de Arias 2 que son la igualdad y la pertenencia. Todavía no tenemos ni siquiera inclusión. Recuerden, yo por allá en un axioma pues estaba usando la inclusión, ya incluso pues lo cambié, ya el próximo semestre no van a ver pues los que vean el curso y si es que lo ven el próximo semestre lo vean conmigo, pues de ahí ya no van a ver ese símbolo de inclusión en el axioma de parte, ¿cierto? Sino que lo expresé pues a partir de una forma, para ir introduciendo pues como lentamente esos símbolos. Entonces aquí ya estamos extendiendo un poco el lenguaje a partir de una definición y a partir pues de este teorema que mostramos que nos asegura pues la existencia y unicidad de ese objeto que satisface la propiedad, ¿cierto? Entonces metimos este símbolo que denota un conjunto particular que es el conjunto vacío. ¿Listo? Es como este funciona como si fuera ya una nueva constante dentro del lenguaje. Listo. Y ahí entonces ya uno puede comenzar a probar algunas propiedades pues, del conjunto vacío. Es una primera propiedad es que eh, para cualquier término que uno tome, aquí por el momento los términos son solamente o variables o la constante que tenemos, ¿cierto? Ese término podría ser el propio conjunto vacío o cualquier variable por el momento, ¿cierto? Porque no tenemos los símbolos de función.
Y vamos a mostrar entonces que T no pertenece al vacío, pero pues mire que es simplemente por la propia definición que vimos del conjunto vacío. Ya, por la definición que vimos del conjunto vacío, tenemos que el vacío satisface la propiedad de que ningún elemento pertenece a él, ¿cierto? O sea, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, por definición del vacío, tendríamos que para todo X no pertenece al vacío, ¿cierto? Por definición de el conjunto vacío. Y aquí simplemente particularice, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos? Particularice ese término t, esa variable x por el término t. No pertenece al vacío. Y mire que aquí no hay ningún problema porque en esta fórmula que tenemos aquí no hay, no hay cuantificadores. Por lo tanto, independientemente de cuál sea ese término y cuáles sean las variables que hay en ese término, no se van a generar unas variables ligadas. Entonces, sería por particularización. Particularización en 1. Y también tenemos entonces que un término va a ser igual al conjunto vacío si solamente si satisface esta propiedad, ¿cierto? Que X no pertenece a T. Si T es igual al vacío, desde luego, entonces, por la propia definición del vacío tenemos la implicación en este sentido, ¿cierto? A la definición del vacío tenemos que para todo X no pertenece al vacío. Sustituya ahí a ese vacío por T. Pues vamos a hacerlo aquí si quiere paso a paso, pues por el momento que estamos lentos, pues como para ver cómo se hacen esas demostraciones de manera rigurosa. Recuerden que poco a poco vamos a ir, digamos, siendo un poco más informales en la presentación de las demostraciones, pero por el momento, pues como para que vamos entendiendo cómo uno más adelante, cuando comience a hacer esas demostraciones más informales, tener idea de cómo uno podría formalizarlas, ¿cierto? Entonces, veamos acá el B. Mire que voy a mostrar primero pues que en ZF, ahora acá ZF, o sea, con los axiomas de ZF más lo de la lógica cuantificacional con igualdad, ¿cierto? Vamos a demostrar primero que T es igual a vacío implica para todo X no pertenece a T. Como vamos a demostrar esta implicación, pues hacemos teorema de deducción, ¿cierto? Entonces supongamos que T es igual al vacío, hipótesis. Listo. 2. Por definición del vacío que tenemos, para todo X no pertenece al vacío. Definición del conjunto vacío. Y aquí hacemos sustitución por iguales, ¿cierto? Ya como esto es igual a esto, entonces este vacío lo podemos sustituir por el término t. Ahí nosotros vamos a suponer que ese término t no contiene la variable x, porque habría problemas si contiene la variable x, porque al hacer la sustitución se podrían generar nuevas variables ligadas, pero nosotros aquí esta x la podemos escoger de tal manera que sea una variable que no está en t, ¿cierto? Podemos, podemos partir como de ese supuesto, estamos suponiendo que ese x, suponemos, tomamos a x como siendo una variable que no está en t. Entonces aquí ya sí podríamos entonces, por esas propiedades que nosotros mostramos en la lógica cuantificacional con igualdad, eh, sustituir aquí este término por este otro, porque son iguales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para todo x no pertenece a t. Sustitución por iguales. Hemos dicho 1, 2 y sustitución por iguales, ¿cierto? ¿Listo? Ok. La implicación en el otro sentido
Si tenemos esto de acá, ahí va a salir es como por la unicidad del conjunto vacío, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá la implicación en el otro sentido. El ZF deduce en la lógica cuantificacional con igualdad para todo X, X no pertenece a T, eso implica a que T es igual al conjunto vacío. ¿Listo? Aquí, ¿qué vamos a tener entonces? Entonces, también vamos a hacerlo por teorema de deducción. Entonces, supongamos que para todo X, X no pertenece a T. Hipótesis. Por definición del conjunto vacío, tendríamos entonces que para todo X, X no pertenece al vacío. Esa es definición del conjunto vacío. Listo. Y sabemos que ese conjunto que no tiene ningún elemento, nosotros ya mostramos la unicidad pues, de esa propiedad, ¿cierto? Nosotros mostramos que existe un único elemento o un único conjunto que satisface la propiedad de no tener elementos. Y aquí tenemos dos, T y vacío. Entonces, por unicidad, ¿qué tendríamos? Entonces tendríamos que T es igual al vacío. Por unicidad del conjunto vacío, ¿cierto? O sea, el teorema, pues, que acabamos de mostrar de unicidad del conjunto vacío. ¿Listo? Entonces ahí también por teorema de deducción, entonces mostramos esta implicación. Ya por conjunción y definición del bicondicional tenemos entonces esa equivalencia. ¿Cierto? Tenemos esta equivalencia de acá. Entonces mire que son propiedades pues como muy básicas, pues, muy elementales pues sobre el conjunto vacío. Intuitivamente usted ya sabe muy bien cómo justificar eso. Aquí más que todo es como mostrar cómo eso dentro del sistema formal ZF se puede mostrar. Bueno, vamos ahora a las diapositivas. Aquí vamos a usar entonces esta notación, ¿cierto? Y aquí, recuerde que en la lógica de predicados de primer orden, nosotros no cuantificamos, o mejor dicho, cuantificamos solamente sobre variables. Pero, digamos, aquí vamos a usar como un tipo de cuantificador donde se están limitando los valores que pueden tomar esa variable, ¿cierto? Se llaman cuantificadores pues acotados. Y eso es como un caso particular precisamente del ejercicio pues que les tocó hacer como taller, eh, como taller pues el segundo taller que les coloqué para el seguimiento, donde teníamos una definición todavía mucho más general que esta. Entonces voy a copiar aquí esta definición. Ahí, eso. Ahí, aquí quedó. Ah, control C. Coloquémosla aquí mejor. O sea, la definición que tenemos es para todo X perteneciente a T y aquí alguna propiedad alfa, ¿cierto? Entonces, eso es por definición ¿qué es? Para todo X, si X pertenece a T, entonces alfa, ¿cierto? Mire que ese es como un caso particular de esa definición que se daba en ese ejercicio y es que nosotros podemos hacer como este tipo de cuantificación sobre propiedades que dependen de una variable, ¿cierto? Y como que si estuviéramos cuantificando sobre propiedades, pero en realidad es una abreviación que nosotros estamos usando aquí, pero estamos todavía pues en lógica de primer orden. Es simplemente una manera, digamos, abreviada, esta sería una manera abreviada de escribir esta fórmula en lógica de primer orden, donde estamos cuantificando es precisamente sobre una variable. Listo, entonces aquí es como, ese sería como el delta X que hay en el ejercicio. ¿Cierto? Ese sería como el delta X. Entonces, para todo delta de X, alfa es para todo X, si se da delta de X, entonces alfa. ¿Cierto? Esa es una notación que nosotros estamos trabajando. Ustedes ya pues en ese ejercicio, ustedes ya mostraron algunas propiedades pues de manejo con ese tipo de notación, ¿cierto? Ya saben que es simplemente una notación, si dudan de alguna propiedad para, eh, para alguna fórmula que esté expresada por medio de esa notación, simplemente pásenla a la fórmula
original, pues a la fórmula que en realidad está expresando en ese lenguaje pues de primer orden, y ustedes ya saben cómo mostrar pues o refutar fórmulas en primer orden, lenguaje de primer orden. Listo. Lo mismo entonces con el existencial. Entonces el existencial, existe un X que pertenece a T que satisface la propiedad alfa, es lo mismo que existe un X, tal que X, ese X pertenece a T y vale la propiedad alfa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Simplemente casos particulares de ese ejercicio, pues de los cuales ustedes hicieron dos pues en el seguimiento. Ahí entonces uno podría mostrar esto, inclusive eso pues debe estar mostrado, debe ser incluso uno de los ejercicios el punto pues que hay allá, aquí pues de manera más particular donde el delta de x es x pertenece a t. Aquí es simplemente mostrar pues que esa negación de un cuantificador para todo x, pues la negación de un para todo, pues, negación de que todos los x en un conjunto T satisfacen la propiedad alfa es que es equivalente a que existe un x en ese conjunto T que no satisface la propiedad alfa. Entonces mire que esa negación con ese tipo de cuantificadores donde aquí tenemos esta propiedad, trabaja pues como de manera muy análoga o muy similar pues a cómo funciona pues, la negación normal. Entonces, pase la negación de acá, pásela acá a la fórmula de adentro y cámbiese para todo por un existe y deje esta X pertenece a T quieto, ¿cierto? Listo. Lo mismo entonces pasa con la negación del existencial, entonces pase esta negación acá a la fórmula de adentro, a alfa, ¿cierto? Cambie el existencial por un para todo y deje este X pertenece a T quietecito. Entonces ya pues con los ejercicios que hicieron ya también saben, por ejemplo, cómo funcionan ese tipo de cuantificadores que son como supuestamente sobre ciertas fórmulas y para algunos casos, digamos, donde adentro las fórmulas sobre las cuales se está cuantificando eh, son fórmulas compuestas, ¿cierto? Digamos, conjunciones o disyunciones, implicaciones, donde alguna de esas dos fórmulas no depende de la variable por la cual se está cuantificando, es decir, donde x no aparece libre en esas fórmulas, ¿cierto? Y ya ustedes vieron que, por ejemplo, algunas cosas que no valen en general, por ejemplo, que para todo x alfa o, pues para todo x alfa o beta, si x no aparece libre en alfa, ahí se puede hacer como una especie de distributividad del para todo, ¿cierto? Mejor dicho, pasar el para todo a la fórmula donde está, que sí depende pues de x, y la otra dejarla sin cuantificador, ¿cierto? Cosas de ese tipo. ¿Listo? Ok, entonces, relación de contención. Entonces esa definición la dimos porque cuando hablemos de relación de contención vamos a usar mucho esa notación, pero ustedes saben que donde encuentren esto es simplemente una abreviación de que x pertenece a t, de que para todo x, si x pertenece a t, entonces x pertenece a x, ¿cierto? Pero entonces mira que aquí estamos definiendo entonces precisamente ese símbolo de relación entre conjuntos, que es la inclusión, ¿cierto? Entonces por ese símbolo que estamos expresando esta fórmula, entonces podemos ver esto de acá T subconjunto de S como una manera abreviada de escribir esta fórmula de acá, ¿cierto? ¿Listo? Entonces mire que ya tenemos un nuevo símbolo, en este caso este funciona como un símbolo de relación de Arias 2, ¿cierto? Que aplica sobre conjuntos y que lo definimos a partir de esta fórmula. Y mire que esa es precisamente la definición pues que también se manejaba en fundamentos, ¿cierto? Cuando un conjunto T es subconjunto de un conjunto S, cuando todos los elementos que están en T también están en S. Eso es lo que está expresando esta forma. ¿Listo? Ahora, aquí el asunto es que estamos pensando que T y S tendrían que ser términos dentro de ZF, ¿cierto? Van a ser como los términos que uno pueda mostrar pues dentro de ZF, lo que uno pueda construir dentro de ZF. Serían como conjuntos que uno puede mostrar dentro de ZF, ¿cierto? Y desde luego, pues ya para la negación de esto, ¿cierto? Negación de que T es un conjunto de S, en lugar de colocar la negación pues antes, uno simplemente tacha el símbolo de inclusión y está denotando pues la negación de eso, ¿cierto? Y la negación de esto, desde luego, pues sería la negación de esto, ¿cierto?
negación de que todos los X que están en T pertenecen a S. ¿Que eso es equivalente a qué? O sea, no todos los X que están en T pertenecen a S, es equivalente a que existen X que están en T y que no están en S. ¿Cierto? Ya eso pues lo deben pues de dominar. Bueno, incluso acá en el ítem E, aquí está probada esa propiedad. O sea, T no es un conjunto de S, sí solamente sí existe algún X que pertenece a T y no pertenece a S. Entonces vamos a ver, inclusive, pasemos todo este teorema para acá, en el tablerito. Y aquí lo trabajamos mejor. Y mire, aquí es el que le estaba mencionando, ¿cierto? Ese punto E, el que tenemos aquí. T no es un conjunto de S, sí solamente sí que, por la definición pues de ese símbolo es no, T es un conjunto de S, ¿cierto? Aquí simplemente pues por la definición que dimos de este símbolo tachado. ¿Y eso es equivalente a qué? Entonces pongamos acá la definición de inclusiones. No, para todo X pertenece a T, implica X pertenece a S, ¿cierto? ¿Qué iría por definición de inclusión? Y esto entonces sería por propiedades de los cuantificadores. Existe una X tal que negación de esto, ¿cierto? X pertenece a T implica X pertenece a S. Entonces sería por negación de para todo, ¿cierto? Y aquí por negación de implicación sabemos entonces que una implicación, pues la negación de una implicación es equivalente al antecedente y la negación del consecuente, ¿cierto? Entonces existe un X que pertenece a T, o pongámoslo acá como una fórmula, ¿cierto? Normal, X pertenece a T, y X no pertenece a S, ¿listo? Que en esa otra notación, bueno, aquí sería por negación de implicación. Es que en la notación, pues, que acabamos de definir, sería, existe un X que pertenece a T, tal que X no pertenece a S, ¿sí? Notación, ¿listo? Y mire, aquí pues, aquí estoy colocando como una lista de equivalencias, se ve como que no fuera una demostración muy formal, pero mire que uno podría simplemente colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, y en cada uno de estos repetir esto de acá, ¿cierto? ¿Sí? Estaríamos pasando de acá a acá pues por equivalencia y sustitución por equivalente. Pero entonces recuerden que ya aquí también, cuando es demostraciones así por equivalencia, nos evitamos pues como el uso de todo esto de acá, ¿sí? Evitémonos tener que escribir todo esto varias veces y con esto ya nos quedamos contentos, ¿cierto? Bueno, reflexividad. Bueno, aquí, mire que reflexividad es simplemente mostrar que para todo X, X pertenece a T, implica que X pertenece a T, ¿cierto? Esto sería pues lo mismo, pues por definición de inclusión es que T es un conjunto de T, ¿cierto? Lo que tenemos que demostrar es esto. Pero nosotros sabemos que esto de aquí adentro es un caso particular de una tautología, es una fórmula del tipo alfa implica alfa, ¿cierto? Como es una tautología, es demostrable dentro de la lógica, eh, dentro de la lógica, ¿cierto? O sea, con la lógica proposicional, aunque aquí esto pues son fórmulas de la lógica de primer orden, ¿cierto? Esta implicación, por valer en la lógica proposicional, también vale en la lógica de primer orden, y generalizamos y listo. Ahí ya tenemos esa demostración de esto, ¿cierto? Ya es tan sencilla que ni se las voy a, ni la voy a escribir, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendríamos que mostrar? Pues, bueno, vamos a mostrar ese otro, esa es la transitividad, pues, de la inclusión. Vamos a mostrar
Transitividad, voy a borrar esto para no tener que estar subiendo el tablero cada ratico. Entonces vamos a ver el B. Entonces, como vamos a mostrar esta implicación, supongamos el antecedente. T subconjunto de S y S subconjunto de R. Siempre estamos usando esas letras T, S, R, eso están representando pues términos dentro de esa teoría de conjuntos, dentro de ese lenguaje de primer orden de la teoría de conjuntos, donde nosotros ya entonces en términos estamos incluyendo variables y la constante vacío por el momento. Más adelante, cuando metamos entonces operaciones sobre conjuntos, acá en esos términos también podrían haber operaciones sobre conjuntos y todo eso lo vamos a demostrar pues independientemente de cuál término es. Y aquí sería hipótesis. Simplifiquemos, ¿cierto? T subconjunto de S. Aquí sería S subconjunto de R, simplificación en 1. Simplificación en 1. Miren, en última lo que tenemos, pues aquí voy a escribir como si fuera un paso adicional. Pero mire que esto de acá, el 4 en realidad que lo que nos está expresando es una simplificación de esta fórmula, ¿cierto? Para todo X, si X pertenece a T, entonces X pertenece a S. Pongámosle acá definición en 2. En realidad no tendríamos que hacer ese paso adicional, porque es simplemente una manera abreviada de escribir esto, pero pongamos 5, lo mismo, ¿cierto? Dice, para todo X, X pertenece a S implica X pertenece a R. ¿Listo? Entonces, definición de inclusión en 3. Bueno, entonces aquí, ¿qué hacemos? Entonces particularicemos, ¿cierto? Vamos a tener X pertenece a T implica X pertenece a S. Particularización. Particularización en 4. ¿Dónde estamos particularizando? A la variable X por la propia variable X. Recordemos que eso siempre se puede hacer. Y también vamos a particularizar aquí X por el propio X. ¿Qué nos va a quedar? X pertenece a S implica X pertenece a R. Particularización en 5. Por transitividad de la implicación tendríamos entonces que X pertenece a T implica X pertenece a R. Transitividad, implicación en 6 y 7. Y generalicemos por X. ¿Qué tendríamos? Para todo X, X pertenece a T implica X pertenece a R. Generalización en 8. Y es que vamos a tener simplemente por definición, ¿qué fue lo que hicimos? Mostramos entonces en últimas que T es subconjunto de R. Definición en 9, ¿cierto? Y a eso era lo que queríamos llegar, que T es subconjunto de R. Ahora, por teorema de deducción, tendríamos entonces esa implicación, ¿cierto? Entonces, por teorema de deducción se tiene que... Bueno, ya simplemente dejémoslo ahí. Ya se sabe pues que por teorema de deducción ya tenemos esa implicación. Y mire que aquí generalizamos solamente por X. Y X no aparece libre aquí. Y mire acá en estas dos fórmulas, aquí tenemos cuantificado a X, ¿cierto? Ahí desde luego pues también estamos suponiendo que ese X es una variable diferente a las variables que aparecen en los términos T y R.
¿cierto? Aquí, mire, si uno va como que a explicar cada uno de los detalles que hay en la demostración, le toca hacer todo ese tipo de observaciones, ¿cierto? Pero entonces uno ya va comenzando pues como a ahorrar ese tipo de explicación. Listo. Bueno, entonces, volvamos acá. Volvamos acá entonces. Bueno, no, yo tenía esos aquí, tengo eso acá, qué pena. Ya, tengo eso acá. Listo, doble inclusión. Hagámoslo acá al frente. Hagamos acá al frente esa doble inclusión. No, mentira, hagamos. Mire que la implicación en este sentido vale por qué. O sea, si t es igual a s, ¿por qué tendríamos esto de acá? Por reflexividad por la uno y pues por la igualdad Es por, de ZS. exacto, entonces por reflexividad, que tenemos que todo conjunto es su conjunto de sí mismo. Entonces, como tenemos que estos dos conjuntos son iguales, sustituye aquí este t por s y va a tener esto de acá. Y también sustituye aquí ya no este t, sino este t por s y va a tener esto de acá. Y aplíquele conjunción. Por conjunción tendría entonces esta igualdad de acá. Entonces, en últimas, de acá para acá vale simplemente como por aplicaciones pues de... por sustitución por iguales, ¿cierto? Sustitución por iguales. Y A, ¿cierto? Y el ítem A. O sea, tome el ítem A y haga sustitución por iguales aquí. Listo, entonces veamos la implicación en el otro sentido. Entonces tomemos que T, no, que, sí, que T es un conjunto de S y S es su conjunto de T, ¿cierto? Con eso queremos llegar entonces a que T y S son iguales. Recordemos que para mostrar entonces la igualdad de conjunto lo que tenemos que pensar es en cómo podemos llegar pues a una fórmula que nos permita usar ese teorema de extensionalidad y concluir que ST y SS son el mismo conjunto. Miren entonces que aquí ¿qué tendríamos que hacer? Mostrar que un elemento X va a pertenecer a T si solamente si pertenece a S. A partir de eso, por el axioma de extensionalidad tendríamos que T y S son el mismo conjunto, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es, aquí pasemos entonces, aquí sería hipótesis, ¿cierto? Hipótesis 2. Entonces por la definición en últimas que tenemos, para todo X, si X pertenece a T, entonces X pertenece a S, y para todo X, si X pertenece a S, entonces X pertenece a T. Simplemente estaríamos aplicando definición de inclusión en uno, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos una conjunción, sabemos que el para todo distribuye con respecto a la conjunción. Aquí no sería como una distribución, sino antes juntarlos para todos, ¿cierto? Una especie de factorización, pues, que factorización aplica pues más en el campo algebraico, pero aquí en lugar de distribuir, lo que estaríamos es juntando ese para todo, pues, que ya está distribuido. Pero uno llama a esa distributividad es a la equivalencia, no a cada una, pues, como de la dirección. Pongámosle acá, ¿qué tendríamos? Equivalente que para todo X, y mire que aquí nos va a dar como la conjunción de las dos implicaciones. Entonces apliquemos de una vez la definición del bicondicional, porque aquí tenemos la implicación en un sentido y aquí tenemos
el recíproco de esta implicación. Entonces tenemos la conjunción de una implicación y su recíproco. En últimas tenemos la equivalencia, ¿cierto? Entonces, X pertenece a T, si solamente si X pertenece a S. Entonces sería por distributividad. Recuerden, entonces cuando pues, distributividad se ve más como si fuera de aquí hacia acá, porque estamos distribuyendo este para todo, ¿cierto? Pero vamos a llamamos distributividad, fue como esa equivalencia. Entonces, si lo usamos en cualquiera de los dos sentidos, lo llamamos distributividad. Entonces, distributividad de para todo y conjunción, ¿cierto? Y definición del bicondicional. ¿Listo? Y aquí no voy a colocar, digamos, como el caso particular, digamos, del axioma de extensionalidad aquí, que nos diría, el axioma de extensionalidad sería, esto de acá implica que t es igual a s, pero entonces de una vez voy a aplicar el modus ponens y voy a tener que t es igual a s, para ahorrarnos un pasito, t es igual a s, entonces, voy a decir aquí, extensionalidad en 3, ¿cierto? En 3 es como, tenemos el axioma de extensionalidad y aplicamos el modus ponens, ¿cierto? Ahí ya nos vamos ahorrando también un pasito. Y siempre que tengamos para cualquier par de conjuntos, en este caso T y S, que son pues términos que representan conjuntos porque estamos en ZF, ¿cierto? Aquí en este caso tenemos que X pertenece a T si solamente si pertenece a S para cualquier X, entonces eh, por extensionalidad de modos pones tenemos que T es igual a S. Y ahí también estaríamos haciendo como un caso particular pues de ese axioma de extensionalidad, donde estaríamos particularizando para los conjuntos T y S. ¿Listo? Y mire que ahí ya mostramos como la implicación en el otro sentido. Aquí ya lo hicimos aplicando el teorema de deducción. Entonces, si se aplica el teorema de deducción, tenemos la implicación en este sentido. ¿Listo? Entonces ya, por conjunción, pues digamos, de lo que justificamos nosotros acá en este sentido y la implicación en el otro sentido, por definición, entonces tenemos el bicondicional. ¿Listo? Ya, vamos a ir poco a poco eliminando pues un poco de formalismo, porque mire que cuando estamos haciendo demostraciones muy formales, mire que para demostrar esto de acá nos demoramos un montón de pasos, ¿cierto? Para demostrar simplemente la transitividad de la inclusión. Entonces, y eso que apenas estamos mostrando pues propiedades básicas. Tenemos que ir reduciendo un poco de formalismo, siendo conscientes de lo que hay por debajo, pero también siendo conscientes de que tenemos que mostrar cosas pues más complejas y más interesantes y no nos podemos gastar tiempo escribiendo 200 líneas de demostración sabiendo que en realidad pues uno con una demostración como más sucinta, una especie de una demostración más intuitiva, uno ya tiene la idea de cómo pasarla pues a una demostración formal. Listo. Bueno, entonces, vamos aquí vamos a hacer que... bueno, este sí, solo sí. Bueno, mire que la implicación en este sentido, la implicación en este sentido simplemente es un caso particular pues del axioma de extensionalidad, ¿cierto? Donde estaríamos usando el axioma de extensionalidad particularizando por T y S. En el otro sentido, es simplemente sustitución por iguales, ¿cierto? Porque si T es igual a S, ¿qué tendríamos aquí? Esto de aquí va a ser equivalente a que X pertenece a T si solamente si X pertenece a T, ¿cierto? Nosotros tenemos esto, X pertenece a T si solamente si X pertenece a T. Por sustitución por iguales cambiaríamos este S por un T. Tendríamos este bicondicional y generalice, ¿cierto? ¿Sí es claro? ¿O lo hago más detenidamente? Profe, porque es que aquí no debe aparecer en T ni en S, eso es por el axioma de extensionalidad. X no presente ni en S. Ah, sí. En el axioma de extensionalidad, mire que, vamos acá, espere, yo vuelvo acá, vamos a ver dónde está el axioma de extensionalidad.
axioma de pares, axioma de extensión, aquí lo estoy llamando extensión. Entonces mire que es como si nosotros estuviéramos en este axioma que tenemos aquí, estamos particularizando X y Y por T y S. Aquí lo que pasa es que estamos usando otra variable, aquí sería pues que la condición sería que en esos términos T y S no aparezca Z, ¿cierto? Allá, pues recuerde acá, la cuantificación que tenemos allá por X es la que corresponde aquí por Z, ¿cierto? ¿Sí es claro? El Sí, asunto, profe. el asunto es que si nosotros aquí tomamos términos para particularizar X, donde en ese término aparezca Z, entonces al cambiar aquí este X por ese término T donde aparece Z, se van a generar unas variables ligadas, ¿cierto? Y lo mismo con Y. Si lo particularizamos con S y en ese conjunto S, eh, Z aparece en ese término, entonces también se van a generar aquí al sustituir este Y por ese S, se van a generar nuevas ocurrencias ligadas de Z también, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que tener como esa salvedad. Sí, claro, profe. Muchas gracias. Listo, que bueno, y aquí el vacío es un conjunto de T. ¿Listo? Ahí, pues ya saben si es como esto mire que es lo mismo, o sea, aquí que hay que mostrar que para todo X pertenece al vacío, entonces X pertenece a T, ¿cierto? Esa implicación vale, ¿por qué? Por antecedente falso, ¿listo? Por lo tanto, entonces tendríamos esta implicación. ¿Cómo se hace formalmente? Pues hagámoslo formalmente. Si quiere acá, corremos esto aquí para hacer esto formalmente ahí. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, X no pertenece al vacío, ¿cierto? Definición de vacío, pues en última sería como eso que mostramos aquí, ¿cierto? Pues les muestro acá, pues esa propiedad ya la mostramos para cualquier término, en particular valdría pues para X. Entonces sería como el teorema 5A, ¿cierto? En ese caso el término el término T sería X, ¿cierto? Teorema 5A. Fíjense que dice teorema 5A ya para cualquier conjunto que usted tenga. En una demostración le permite decir pues que ese término o ese conjunto no pertenece al conjunto A. No pertenece a eso. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Dos. X no pertenece al vacío o cualquier otra cosa. Profe, el tablero. Ay, perdón, qué pena aquí. Gracias. Aquí es X no pertenece al vacío, ¿cierto? Teorema 5A. X no pertenece al vacío o cualquier otra cosa, entonces pongámosle que X pertenece a T. Adición o adjunción en 1. Aquí sería pues, por lo que le llaman pues, definición de la implicación, y es pues, la equivalencia pues, de la implicación con esta fórmula pues, con disyunción y negación. Esto es X pertenece al vacío, implica X pertenece a T. Aquí podemos poner, pues, pongamos la definición pues, de implicación, que no es tan cierto, pero bueno. Ok, aquí, digamos, definición de implicación en términos de disyunción y negación. Y aquí generalicemos. Para todo X pertenece al vacío implica X pertenece a T. Generalización en 3. Listo. Mostramos esto de acá. Ahora miren, aquí también hicimos lo mismo. Siempre que, normalmente pues cuando uno va a mostrar una fórmula de este tipo, o sea, para todo X y aquí una fórmula alfa de X, ¿qué es lo que hace uno? Muestra este alfa de X para una variable X, puede ser arbitraria, ¿cierto? Y después, ¿qué hace uno? Generaliza. Bueno, entonces, sigamos acá, aquí en las diapositivas. Aquí ya tenemos otra relación que ya sería la relación de inclusión propia, ¿cierto?
Es como una inclusión, pero aquí en la igualdad le tachamos la igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que T es su conjunto de S y no es igual a S. O sea, es un subconjunto propio. Es un subconjunto estricto, ¿cierto? De S. Listo. Propiedades de esa relación. Entonces, mire que ya sería otra nueva relación, pues, símbolo de relación dentro del lenguaje que nosotros estamos trabajando. Bueno, hay que tener mucho cuidado de que, pues, o sea, ese símbolo es diferente, pues, o sea, este de inclusión propia es diferente a tachar esto, ¿cierto? A tachar todo el de inclusión. Aquí es solamente tachar la igualdad. Propiedades. Por un lado, ¿qué tenemos? T es diferente del vacío si solamente si contiene propiamente el vacío. ¿Sí? O no existen conjuntos que sean subconjuntos propios del vacío. Vamos a mostrar esas dos. Ese primero lo podemos hacer por equivalencias. Comencemos de esta parte de acá y a partir de esto lleguemos allá, ¿cierto? Que nosotros sabemos pues que una fórmula alfa es equivalente a beta, beta es equivalente a alfa. Aquí entonces, ¿qué tendríamos? Vacío, su conjunto propio de T, eso va a ser equivalente a qué? Entonces, por definición, por la definición que acabamos de dar de este símbolo que tenemos acá de inclusión propia, eso quiere decir que el vacío es su conjunto de T y además el vacío, T es diferente al vacío, ¿cierto? ¿Listo? Definición, definición de inclusión propia. Ahora, mire que en esta conjunción tenemos una cosa que siempre es cierto. Vacío siempre va a ser su conjunto de cualquier conjunto, eso nosotros ya lo mostramos. Entonces, en conjunciones podemos eliminar verdades. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Es equivalente a que T diferente del vacío. ¿Por qué? Porque 0 es su conjunto de T y eliminación de verdad en una conjunción. Listo. Y aquí pues usamos este formato pues por equivalencias que también pues nos ahorra la parte de la escritura. ¿Listo? Ahora, ¿cómo podemos mostrar que ningún conjunto puede ser su conjunto propio del vacío? ¿Cierto? Eso es el último lo que estamos haciendo, porque ese término, que es un término arbitrario, está representando un conjunto arbitrario, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? Lo podríamos hacer por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo, ¿qué hacemos? Supongamos que T es un subconjunto propio del vacío. ¿Listo? Hipótesis. Por definición, ¿qué tendríamos acá? Que T es subconjunto del vacío y T es diferente del vacío, ¿cierto? Definición de inclusión propia. Simplifiquemos ahí, entonces tenemos que T es subconjunto del vacío, por un lado, por otro lado tenemos que T es diferente del vacío, entonces sería simplificación en dos, y eso también sería simplificación en dos, una pues a derecha y la otra a izquierda. Pero nosotros sabemos entonces que el vacío es un conjunto de T, ¿cierto? Eso pues ya lo mostramos, esos eh, teorema o proposición, pues no sé cuál. Listo. Ahora mire que
tenemos acá en 3, tenemos que T es subconjunto del vacío, aquí que el vacío es subconjunto de T. Entonces, por doble inclusión, tendríamos entonces que T es igual al vacío. De 3 y 5 por doble inclusión. Y ahí llegamos a una contradicción, porque aquí tenemos que T es diferente del vacío, aquí tenemos que T es vacío, o sea que mostramos que tomar esto como hipótesis nos lleva a contradicciones, por lo tanto lo que vale es lo contrario, ¿cierto? Eso, ahora, mire que aquí, en realidad de ese paso acá, al último que dijimos acá por doble inclusión, mire que nosotros aquí, en la página pues anterior, eh, mire que nosotros mostramos pues como doble inclusión, ¿cierto? Pues por lo menos hice aquí como un esquema, pues en una parte y en el otro, ¿cierto? Y si tenemos la doble inclusión de dos conjuntos, de ahí uno puede concluir que son iguales. Estaríamos usando entonces simplificación, pues porque estaríamos tomando solo la implicación en un sentido y modus ponens. Pero entonces simplemente ya cuando nosotros tengamos la inclusión de dos conjuntos en ambos sentidos, decimos que por doble inclusión se sigue la igualdad, ¿cierto? Listo. Volvamos entonces a las diapositivas. Teorema del subconjunto. Bueno, ese ya es un teorema que ya es un poco pues más abstracto y que ya tiene que ver es con cuáles clases de objetos que nosotros podemos expresar por medio de este clasificador de Frege, nosotros podemos dentro de ZF eh, justificar o mostrar la existencia de esa colección de objetos como siendo un conjunto dentro de ZF. Y es que es lo que nos dice aquí ese teorema del subconjunto. Una colección de objetos, que serían los objetos que satisfacen la propiedad de phi, va a ser un conjunto si y solamente si esa colección de objetos es un conjunto de un conjunto Y. Aquí, mire que aquí estamos abusando en esta primera parte, como escribí pues la fórmula, estamos abusando del lenguaje, porque aquí estamos usando un clasificador de Frege que no corresponde, esta expresión no corresponde a una fórmula o a un término, no corresponde a un término dentro del lenguaje ZF, ¿cierto? Pero mire que eh, aquí la idea es que cuando esta clase de objetos está incluida en este conjunto Y, cuando todos los elementos que pertenecen a esta clase de objetos pertenecen a Y. Pero para pertenecer a esta clase de objetos, tiene que ser que satisfagan la propiedad phi de X. Entonces, ¿qué tenemos que tener ahí? Es para todo X. Si X satisface la propiedad phi de X, entonces X pertenece a Y. Mire que en últimas, esto que estamos escribiendo aquí informalmente, se podría expresar como una fórmula dentro de ZF a partir de esta fórmula de acá, ¿cierto? Existe un Y tal que para todo X. Phi de X implica X pertenece a Y. Mire que acá, esta implicación de acá, intuitivamente estaría pues como representando esta inclusión que tenemos aquí, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí tenemos una clase de objetos que podría no ser un conjunto. Pero ahora, en el caso de que en el caso de que uno ya haya mostrado que este es conjunto, bueno, aquí lo que vamos a hacer es demostrarlo, ¿cierto? Aquí todavía no sabemos si este es o no conjunto, pero en el caso en el que sea conjunto, nosotros ya habíamos hablado y vamos a hacerlo pues más adelante. En el caso en que algunas colecciones ya uno ha mostrado que son conjuntos, vamos a comenzar a usar de la notación y a colocar esto como si fueran términos dentro del lenguaje ZF, ¿cierto? Pero entonces mostremos primero este teorema. El lema o pues teorema del subconjunto que nos dice una colección de objetos expresada a partir de propiedades es conjunto si solamente si dentro de ZF uno logra mostrar la existencia de un conjunto Y que contiene todos los elementos de esa colección. Vamos a pensar primero en la implicación en este sentido. Pensemos en este sentido.
Si uno de por sí ya tiene que esta colección de objetos es un conjunto, ¿cuál sería el conjunto que contiene esa colección de objetos? O sea, si uno ya tiene que esta colección es un conjunto dentro de ZF, ¿cuál sería el conjunto dentro de ZF que contiene esa colección de objetos? Pues el mismo, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces vamos a expresar esa idea, vamos a formalizar esa idea aquí. Y mire que recuerde que la definición de que esto es conjunto, nosotros la dimos pues la clase pasada, ya formalmente, ¿qué significa que esto es conjunto? Este clasificador es un conjunto. Mira que existe un Y, pues que uno dentro de ZF logra mostrar esta fórmula. Existe un Y tal que para todo X, X pertenece a Y, sí solamente sí y de X, ¿cierto? Recuerde que esa era la definición de ser conjunto, ¿cierto? Y dentro de ZF si uno logra mostrar dentro de ZF esta fórmula, entonces esta colección va a ser un conjunto, porque mire que aquí intuitivamente, o sea, ese conjunto Y, el que estamos diciendo que existe, los elementos de ese conjunto Y, ¿cuáles son? Son precisamente los X que satisfacen la propiedad phi, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a comenzar por ahí. Existe un Y tal que para todo X, X pertenece a Y, si solamente si y de X. ¿Listo? Hipótesis, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Estamos suponiendo que esto es conjunto. ¿Listo? A partir de eso queremos llegar a esta fórmula de acá. Pero mire que lo que tenemos es prácticamente a lo que queremos llegar. Aquí antes tenemos más, porque mire que aquí es como simplemente necesitamos la implicación en este sentido, ¿cierto? Simplemente necesitamos la implicación en ese sentido. De aquí vamos, saquemos esa implicación. Eh, pero entonces primero vamos a tener que deshacernos de este existencial para después aquí, digamos, sacar solamente esa implicación y devolver. Dos, apliquemos la regla C. Entonces digamos que el conjunto C es el que satisface esta propiedad, ¿cierto? Para todo X, X pertenece a C, si solamente si, y de X. Regla C en 1. 3. Apliquemos aquí definición de ese bicondicional para todo X. X pertenece a C, implica phi de X y phi de X implica X pertenece a C. Definición, aquí en realidad no hicimos nada y no escribir lo mismo que teníamos en el 2 de otra manera, ¿cierto? Definición de bicondicional en 2. 4. Particularice, bueno, hacemos los dos pasos, que sería distribuir este para todo y simplificar. Hagamos los dos pasos, ¿sí? Dejemos la pereza por el momento. Bueno, y ahí nos vamos volviendo más perezosos poco a poco. Pues para todo X, X pertenece a C, implica phi de X, y para todo X, phi de X implica X pertenece a C. ¿Qué serie de distributividad de para todo con respecto a la conjunción? En 3. Y simplifiquemos y tenemos entonces que para todo X, phi de X implica X pertenece a C. ¿Cierto? Simplificación en 4.
Listo. Ahí mire que ya lo que tenemos, solamente ya generalicemos existencialmente, ya tenemos el objeto que satisface la propiedad, generalicemos existencialmente. ¿Listo? 6. Existe un y, que sería este c que tenemos aquí, tal que para todo x, phi de x implica x pertenece a y. Generalización existencial en 5. Y listo, ya llegamos a lo que queríamos, ¿cierto? Mostramos, a partir de suponer esto, llegamos a esto de acá. Bueno, entonces tenemos esta implicación, vamos a mostrar la otra implicación. La otra implicación es, a partir de suponer que existe un conjunto que contiene todos los elementos que satisfacen la propiedad phi, hay que mostrar que dentro de ZF hay un conjunto cuyos elementos son precisamente los que satisfacen la propiedad phi. Entonces mire que acá en este caso, ese Y podría no solamente contener los que satisfacen la propiedad phi, sino que podría contener otros también, ¿cierto? Aquí lo único que nos están asegurando es que todos los que satisfacen la propiedad phi pertenecen a Y, pero no están diciendo que sean solamente esos, ¿cierto? Es que lo que vamos a tener que hacer, ya sabemos que aquí en Y tenemos por lo menos todos los elementos que nosotros queremos en este conjunto. Puede ser que haya más. ¿Qué hacemos? De este conjunto que existe, sacamos los que sí satisfacen la propiedad phi. ¿Qué nos permite hacer eso? El axioma o el esquema axiomático de comprensión o de separación, ¿cierto? Recuerden que ese esquema axiomático de comprensión que nos permite, dado un conjunto, en este caso el conjunto que nos están dando aquí que existe, que es el conjunto Y, y una propiedad, que en este caso sería la propiedad phi de x, existe en ZF un conjunto cuyos elementos son precisamente los que están en Y y que satisfacen la propiedad phi. Ese conjunto va a ser precisamente el que nosotros estamos buscando aquí. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso paso a paso. ¿Listo? Entonces vamos a pensar en esta implicación. Entonces comenzamos suponiendo que existe un Y, tal que para todo X, si X satisface la propiedad phi, entonces pertenece a Y, hipótesis. A partir de eso queremos llegar a que esto es conjunto. Recuerden que llegar a que eso es conjunto es llegar a que existe, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a que existe un Y, tal que para todo X, eh, X pertenece a Y, sí y solamente si phi de X, ¿cierto? Mira, aquí es lo contrario, aquí tenemos solamente una implicación, tenemos que ver cómo nos las arreglamos. Ahí le faltó colocar X pertenece a Y en hipótesis. En la hipótesis, ah, sí, sí, qué pena. Aquí es X pertenece a Y, sí, gracias. Esa es la hipótesis, exactamente. Entonces, mire, aquí antes nos tenemos que ver, o sea, tenemos la implicación en un sentido y es que este implica este. Tenemos que ver cómo nos las arreglamos para sacar este, ¿cierto? Ahora, mire que acá en realidad ese conjunto, el Y que tenemos aquí, en realidad no va a ser este Y de acá, sino que va a ser otro que vamos a obtener a partir de ese esquema, pues, de comprensión. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Deshagámonos primero de ese Y, ¿cierto? De ese existencial, perdón. Entonces, digamos que ese conjunto Y que satisface esta propiedad, llamémoslo C, ¿cierto? Entonces, para todo X y de X implica que X pertenece a C. Aplicamos simplemente regla C en 1. Listo. Y pegamos 3, 3, 3. 3.
¿Qué hacemos? Entonces, apliquemos entonces axioma de separación, apliquémoslo a ese C. Ya sabemos que en ese conjunto C tenemos todos los elementos que necesitamos y podríamos tener más, pero entonces saquemos de ese conjunto C los que precisamente todos los que satisfacen la propiedad phi, ¿cierto? Por el axioma de reemplazo que vamos a tener, existe un conjunto, inclusive le voy a poner aquí Z para que quede incluso más claro que ese Z no necesariamente es este mismo Y, ese Z, ¿cierto? Entonces, existe un Z, existe un conjunto Z, tal que, ¿cuáles son los elementos de ese Z? Para todo X va a pertenecer a Z, si solamente si nosotros tenemos que ese X pertenece a C y satisface la propiedad phi, ¿cierto? Ese lo estamos, aquí que estamos aplicando, axioma de comprensión o esquema axiomático de comprensión, ¿cierto? Es claro ahí que es el esquema axiomático, pues que en realidad estamos pues haciendo un uso del esquema axiomático de comprensión. ¿O es necesario pues que recordar ese esquema, se los muestro ya en las diapositivas o pues claro ahí? ¿Juan Camilo tiene alguna duda? Los cuantificadores no son al revés. No, no, es en ese sentido, porque mira, existe un conjunto Z, este es el que nos está dando pues la existencia, o sea, ese axioma de comprensión nos da la existencia, dado un conjunto C y dada una propiedad phi de X, ese axioma de comprensión nos da la existencia de un conjunto Z cuyos elementos, que son los que estoy denotando aquí por X, o sea, los elementos de Z son precisamente los que están en C y que satisfacen la propiedad phi. Ah, bueno, aquí sí, aquí ya particularicé en el axioma de comprensión, ¿cierto? Particularicé por el conjunto C. Bueno, voy a colocar acá, voy a compartirlas acá. Mire, el axioma de comprensión aquí, ese para todo X, este X aquí, yo ya lo particularicé por C, ¿cierto? Sí, esa X fue la que particularicé por C. Y allá, en lugar del Z, estoy usando el X, ¿cierto? Inclusive voy a cambiar ese Z para que quede, ese X para que quede igualito a esto, aunque ustedes ya saben pues que eso serían fórmulas equivalentes, pero cambiemos si quiere este X aquí, cambiémoslo por Z, ¿cierto? Pues para todo Z, pero aquí, entonces cambiemos tendríamos que cambiar este por otro. Pongámosle aquí, pongámosle acá entonces le existe Y, que importa, no nos preocupemos aquí, ¿verdad? Existe Y, vamos a usar las mismas variables que tenemos allá para que quede de pronto un poco más claro. Si existe un Y tal que para todo Z pertenece a Y, sí solamente sí. Z pertenece a C y pide Z. Mire que ahí ya sí se corresponde más con las variables pues, que usamos acá en el esquema axiomático de comprensión, ¿cierto? Solo que este X estamos particularizando ya, ese para todo X lo estamos particularizando por C, ¿cierto? Por eso es que aquí ya no aparece el X, sino que aparece C, ¿cierto? Aquí aparece el C. Listo. Ok. Entonces, mire que en últimas tenemos casi a lo que nosotros queremos llegar. Recordemos que ese conjunto, esa clase de acá, es conjunto. Recuerde que a lo que queremos llegar, pues coloquémoslo incluso acá. es- Existe un Y tal que para todo, pongámosle aquí por la misma variable Z, que para todo Z
Z pertenece a Y si solamente si phi de Z, ¿cierto? A eso es a lo que queremos llegar. Mire, eso es más o menos lo que tenemos aquí, ¿cierto? El único inconveniente que tenemos es que aquí tenemos que, en la conjunción tenemos una cosa adicional, ¿cierto? Z pertenece a C y phi de Z. ¿Cómo hacemos para sacar ese desgraciado Z pertenece a C de ahí? Mire que nosotros aquí tenemos que para todo X, phi de X implica X pertenece a C. Si nosotros particularizamos aquí por Z, ¿qué tendríamos? Entonces tenemos aquí el 4, que es phi de Z implica Z pertenece a C. Recuerde que cuando en una conjunción tenemos que una fórmula implica otra, en este caso este implica este, esa conjunción va a ser equivalente ¿a qué? Va a ser equivalente a dejar solamente el antecedente, ¿cierto? O sea, 5. Bueno, esto aquí sería particularización. En 2, aquí tendríamos entonces que Z pertenece a C y phi de Z es equivalente a, phi de Z, ¿cierto? De 4, no, de 4 y a eso como le llamamos eliminación de antecedente en conjunción. Bueno, de 4 y reglas lógicas, leyes lógicas, ¿cierto? Tenemos esta implicación. Listo, entonces por esa equivalencia hagamos sustitución por equivalente de aquí, entonces esta conjunción podemos eliminar esa partecita de acá. Entonces tendríamos 6, que es, existe un Y al que para todo Z, Z pertenece a Y, si solamente si, y de Z, ¿cierto? Entonces, de 5 y sustitución por equivalentes en 3. Listo. Y eso es lo que queríamos mostrar. Esta formulita de aquí es la que nos está diciendo que esta clase de objetos es un conjunto. Aquí lo estaríamos haciendo con una variable pues diferente. En lugar del X estoy usando Z, pero no hay ningún problema. Y entonces ya tenemos la implicación en ambos sentidos, ¿cierto? Y ya este teorema nos permite entonces, siempre que nosotros vamos a mostrar que una determinada colección de objetos, definida pues como a través de ese clasificador de Frege, por medio de una propiedad, es un conjunto, podemos usar este lema. Simplemente muestra que dentro de ZF hay un conjunto que contiene todos los objetos de esa colección, y listo, ya con eso, con el teorema del subconjunto ya lo tiene. Mire que en última el teorema de su conjunto en esta dirección es que es una aplicación del axioma de comprensión. Aquí en últimas, este teorema de su conjunto es una consecuencia pues del axioma de comprensión. ¿Listo? Y nos va a facilitar, digamos, mostrar la existencia de conjuntos de manera pues más sencilla, sin tener que hacer todos estos pasos aquí usando el axioma de comprensión. ¿Es claro eso ahí? ¿O hay alguna duda? Claro, listo. Ok. ¿Qué es esto acá? Ah, espera, sí, sí. Bueno, ya vamos a comenzar otra sesión que es operaciones sobre conjuntos. Eh, Podemos dejar aquí por hoy. Dejemos aquí. Recuerden, la próxima clase es parcial, ¿cierto?
El miércoles tienen el parcial y ya pues continuaremos entonces con este tema el jueves. ¿Hay alguna duda sobre lo que vimos hoy o tiene alguna pregunta? Ninguna. Bueno, es que tengan un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe, hasta luego. Hasta Profe, luego. ahorita yo le escribo un correíto sobre una cosa respecto a este parcial 2 a ver si podemos hablar por ahí, sí, por favor. Listo, hágale. Listo, gracias, hasta luego. Bueno, estén bien.